Ahí está. Bueno, regresamos otra vez a lo que Dios nos estaba dando. Eh, Les comentaba que cuando, cuando a veces uno trata de, cuando está uno escuchando una música así como la de las orquestas en, 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 una, en un lugar de conciertos, entonces eh, hay momentos en que la orquesta hace silencio total y ese silencio total tiene una utilidad en medio de la música. ¿Y saben cuál es? La de limpiar los oídos, limpiar el oído, o sea, para poder degustar, o sea, para eh, poder pues sí, saborear la música que vamos a oír, se requiere primero hacer un silencio, y después entra la música. De hecho, la Quinta Sinfonía de Beethoven comienza así. Nosotros creemos que comienza con tan, 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 tan. No, antes de eso hay un silencio. Y así es como comienza la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿Por qué? Porque ese silencio lo que está haciendo o lo que está permitiendo es que nuestros oídos sean limpiados para poder entrar ya en la exposición de la música y saborear todos los sonidos y que nuestros sentidos sean capaces de captar todo lo que se está exponiendo. Bueno, de la misma manera, hablando espiritualmente, muchas veces es necesario que haya esos silencios de todo. Me decía hace poco una hermanita, me decía, fíjate que ahorita me está dando así como que, y me lo decía a lo mejor con un poquito de pesar en su corazón y como diciendo, a ver qué me dice este cuate, no me vaya a excomulgar o me vaya a decir que estás bien hereje, ¿no? Y me dice, es que sabes que en este tiempo como que ya no me están dando ganas de escuchar mucha música cristiana. Y o sea, oír a Marcos Witt, Marco Barrientos, Marcos Vidal y todos los Marcos que haya, y todos los, me dice, ya no hay, ya no me está, como que no me está dando muchas ganas de oír música cristiana. Y yo creo que se sentía mal como diciendo, ¿será que esto sea de Dios? ¿Será que no? Pero ¿cómo va a ser de Dios que no me esté dando ganas de escuchar? No, no, mira, yo le voy a decir algo. Número uno, no juzguemos en nuestro corazón, no digamos, ay, que ha de andar en pecado, por eso es que no quiere escuchar música de Dios. No, no, no es eso. Es que hay veces, sobre todo a los que nacimos en cuna cristiana, evangélica, o sea, llega el tiempo, el momento en el que, híjoles, necesitamos ser desintoxicados de iglesia. Y usted dirá, ay, pastor, eso que acaba de decir es una herejía, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que, mire, ya nuestros oídos están tan saturados, y estoy hablando de los oídos espirituales. Ya nuestros oídos están tan saturados de lo que dijo el profeta fulano, lo que dijo el apóstol Mengano, lo que dijo el evangelista Sutano, lo que nos enseñaron en la escuela de ministerio, lo que nos enseñaron en la escuela dominical, lo que nos enseñaron en la escuelita de vacaciones. O sea, llega el momento en el que ya es una saturación en la mente, pero también en el espíritu, que ya no estamos captando, oyendo la voz de Dios, la voz del pastor de pastores, porque ahí vamos a llegar ahorita. Esta es la introducción, pero vamos a llegar a el punto donde vamos a ver quién es nuestro pastor y qué hace con nosotros. Entonces, eh, pues mire, entonces, a veces nosotros no estamos escuchando a Dios. Estamos oyendo todo, menos a Dios. Y, y ese no oír a Dios nos, nos provoca una insatisfacción.
Y nos pasa como aquel que tiene falta de calcio en su cuerpo y anda buscando comer cosas con calcio, o aquella persona que tiene alguna deficiencia de alguna vitamina y empieza a buscar comer mucha azúcar, y eso obviamente le trae problemas de salud, o mucha harina o cosas así. Entonces, muchos de nosotros y la gente, los amados hermanos y amigos, hay veces están deseosos de oír, pero porque no escuchan a Dios. Y entonces escuchan a este y a este otro y a aquel y arman a veces, como dice Cris, una ensalada de un evangelio medio raro que ellos viven y que ellos siguen, pero que de todas maneras les trae una insatisfacción, una tristeza, un vacío, un hueco que no está siendo llenado. Y lo mismo pasa a la gente que estudia filosofía, que estudia corrientes sociales, que estudia a los mismos intelectuales. O sea, esto llega a pasar porque, como dijo René Descartes, ¿no? Todo hombre nace con un hueco en su corazón con forma de Dios, que solamente Dios puede llenar. Y eso pasa en el ámbito auditivo, en el ámbito espiritual, que oímos tantas cosas, pero ninguna de esas cosas nos llena. O simplemente, aunque sean palabras que Dios inspiró a esos hombres, nuestro oído ya está tan tapado, tan saturado, tan lleno de ruido, que ya no alcanza a percibir la voz de Dios, que solo escucha por ahí a un hombre dando una palabra, o historias bonitas o buenos chistes o buenas anécdotas, y solo queda en eso, pues en un bonito concierto de palabras, pero que no arregla nada en nuestra vida. Entonces, con todo esto, yo quiero decirte que es necesario que a veces haya un silencio que permita que nuestros oídos sean despejados, destapados. Y yo creo que todos nosotros, incluso los hombres de la Biblia, han tenido y hemos tenido esos espacios de silencio, esos espacios en los cuales no oímos nada. Eh, Dejamos que Dios empiece a limpiar nuestros conductos auditivos del corazón. Y entonces sucede el milagro. Sucede el milagro, y el milagro es este. El milagro es que empiezas a oír por todos lados, empiezas a oír la voz de Dios hablándote a ti. No para que tú repartas, no te da para repartir a otros, te da para que tú asimiles, para que tú entiendas. Entonces, en cada suceso de la vida pasa que Dios te va explicando cosas. Y, y yo hay veces que hasta me sorprendo porque le digo a mi esposa, ya ves, eso que está pasando ahí en esa película, nos está mostrando que esto y esto y esto, como dice la palabra, este, y, y, y decimos, bueno, pues sí, pero eh, ¿qué relación tiene la película con la palabra de Dios, no? Sobre todo si es un científico, eh, perdón, una película que no es cristiana. Perdón, es que me trabé aquí porque mi esposa me dice que la persona que cite a René Descartes dice que fue un científico francés, pero sí era o alguien me puede corregir. Yo creo que era Descartes, ¿no? René Descartes. Y era francés, sí. Bueno, gracias por el tip.
Entonces, regresando otra vez, pues, les comento que esta limpieza que Dios trae nos permite ya entrar al milagro de oír la voz de Dios, oír la voz de Dios en todo lugar y de oírle a Él. Entonces, ahora sí, cuando ya escuchas lo que tú escuches, te das cuenta que es Dios quien está hablando a tu corazón. Y eso es bueno. Ese es saber oír la voz del pastor. Recuerde que el pastor no es en realidad una persona. El pastor es Jesús. Y dijo él, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, eh, no es, no es cualquier voz, es la voz del pastor. Y esta voz la podemos oír a través de muchos medios, a través de muchos, pues sí, de todo lo que nos rodea. Porque Dios está ahí, porque Dios está ahí. Bien, entonces a lo que Dios me quiere llevar, o nos quiere llevar el día de hoy, está precisamente en el Salmo 23, que es un salmo que, bueno, pues yo creo que la mayoría conocemos, pero si no lo conocemos, pues permítame leérselo. Y bueno, pues hasta lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien, este salmo es maravilloso, es muy hermoso, se le atribuye a David su composición. Yo sí creo que David lo haya compuesto, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, pero hoy o en esta semana lo que puso Dios en mi corazón, precisamente es el hecho de que Dios pone mesa, prepara mesa, adereza mesa para nosotros delante de nuestros angustiadores, delante de los que quieren angustiar nuestra alma. Y esta mesa no es otra cosa más que un banquete que prepara Dios. Es una invitación que Dios te hace a venir a la mesa con Él. Y si hoy pudiéramos intitular esta plática, este ágape, yo le pondría, ¿estás en la mesa con Dios o estás en la mesa con tus enemigos? Sí, cada cosa que vivimos es como una mesa, como un banquete que nos tenemos que comer, ¿sí? Entonces, a veces nosotros decimos, o hay dichos que dicen, con su pan que se lo coma, ¿no? Y se refiere a un suceso que tiene la persona que vivirlo y pues ni modo, le tocó, porque a lo mejor esa misma persona provocó que le pasara eso. Entonces, en esa línea de pensamiento vamos a entender lo que Dios nos está queriendo decir en este salmo.
Y lo que David testifica en su corazón acerca de su propia vida y su propia experiencia, diciendo, mi padre adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi pastor presenta un banquete delante de mí en presencia de los que quieren angustiar mi alma. Y hay tantas cosas que pueden angustiar nuestra alma, ¿verdad? Nosotros, cuando leemos las historias de la Biblia, a veces lo hacemos en una forma tan ligera, o quizás porque la Biblia como que limpia mucho las historias, ¿no? O sea, hace una asepsia en las historias que nos permite ver a los participantes de esas historias como personas que no pasaban cosas semejantes a las nuestras. Pero mira, por ejemplo, la vida de José, José, el hijo de Jacob, al que llamaron José el soñador. Ya hemos platicado acerca de él, pero fue un joven que fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes árabes para llevarlo a una feria, a un circo de venta de esclavos y ahí venderlo. Y hay cosas tan que nosotros pasamos tan de largo, así como que no nos detenemos en ellas, pero cosas como, por ejemplo, que para que escogieran a José y lo comprara, por ejemplo, Potifar, hubo que examinarle la cabeza, que no tuviera piojos, y no solo en la cabeza, sino en los vellos púbicos también, que no tuviera piojos, a ver si no tenía alguna enfermedad, le vieron por delante, le vieron por detrás, le revisaron a lo profundo, y todo ese tipo de cosas nosotros así como que, ¿cómo es posible? Sí, sí, es posible. O sea, estas cosas vivió ese hombre de Dios. Ese muchacho después de haber sido el consentido en la casa de su padre, después de que era el chiquiado, el ñoño, el, este, el consentido, el consen, de la casa. Yo no sé si tú en este momento visualizas a uno de tus hijos, o a de tus hijas, la que sea la consentida o el consentido, este, por favor no me vayas a decir que no tienes, porque yo sé que tú vas a decir, no, es que a los hijos todos se les quiere igual. Y tú sabes que eso sería una mentira delante de Dios, ¿sí? Porque aunque a todos los amamos, a cada uno lo amamos de manera distinta. Y hay veces que somos más cuidadosos con el más tontito o con el más disperso o con el más, sí, a veces ese es el chiqueado, ese es el que le ponemos más atención y los demás hijos no los hacen ver, no lo hacen ver. Bueno, entonces imagínatelo, Dios no lo quiere en una posición como la de José. O sea, José era el hijo consentido de Jacob, era el que le hacía la túnica de colores, al que le daba siempre la pieza especial de comida en la hora de la comida. No sé si tú eres la mamá que le da siempre la piernita y el muslo a tu hijito, el más consentido, a los demás le da el guacal y las patas. Y dice, todos comemos pollo, pero a este siempre le das la pieza más sabrosa, ¿no? Entonces, este, ahora, yo no te, espero que no lo estés tomando como culpabilidad ni como acusación. Solo Dios sabe y conoce el corazón de cada quien. Bueno, pues ese era Jacob y José. Jacob, el papá de José, lo consentía. Entonces, pasar de un estado de consentimiento a ser un objeto público en el que cuando les revisaba si no tenía piojos y si no tenía alguna infección en las partes pudentas, no crean que lo hacían pásele allá una cámara ahí detrás del biombo y quítese la ropa y vamos a revisarlo. No, era en público, ahí en el mero lugar donde lo estaban vendiendo, ahí le revisaban todo y le metían el dedo en los orificios de su cuerpo para ver si no tenía alguna infección. ¡Qué horror! Tú en ese momento podrías sentirte como un hijo de Dios ahí, como un hijo privilegiado de Dios. Podrías sentirte como alguien que, este,
como alguien que tiene el respaldo de Dios. Piénselo un momentito. Permítame un momentito. Bien, perdón. Ahora sí, disculpen. Entonces, regresando al punto, tú podrías verte como un hijo de Dios ahí, creer que Dios va a preparar una mesa, un banquete para ti en presencia de tus enemigos, de la gente que está ahí, o no, tal vez para ti tus enemigos sean otras personas o otras circunstancias, ¿no? Definamos un poco qué pueden ser nuestros enemigos. Nosotros vemos a gente como aquellos que estaban esperando en el estanque de Siloé, de Betesda, perdón, estaban esperando a que viniera un ángel y tocara ese estanque. Y entonces se agitaban las aguas, dice la palabra, y los enfermos que estaban alrededor se metían al estanque cuando eso sucedía y recibían sanidad. Entonces, pero dice que había un hombre que ya tenía ahí más de 30 años, ¿no? Esperando, o no sé cuántos años, ya tenía muchos años esperando el suceso ahí, que pudiera él, pero él era paralítico. Entonces, cuando sucedía el milagro, que ellos creían que pasaba eso, ¿no? No vamos a entrar ahorita en una discusión si sí era así o no era así. Eh, no encontraba la forma de llegar rápido al estanque y meterse para recibir el milagro. Entonces, la gente pues lo ayudaba, pero ya cuando lo ayudaban a llegar al estanque, pues ya otro le había ganado, ¿no? Le había ganado. Entonces, eh, esta forma de vivir pasó por muchos años, su vida, ¿no? Tal vez ese era su gran enemigo. No la forma en la que dijeras, me, cómo me meto al estanque, sino eh, la forma en la que te empiezas a conformar a una situación y pasan años y años y años y tú dices, pues ni modo, esta vida me tocó vivir. Y entonces tu mayor enemigo en realidad es esa forma de pensar tuya, más que las distancias, más que los esfuerzos para conseguir algo, en realidad es la mente que empieza uno o la forma de pensar, el carácter que empieza uno a desarrollar para convertirse en alguien que está totalmente a merced de sus circunstancias. Eso se empieza a convertir en nuestro enemigo y nosotros no nos damos cuenta. El mayor enemigo de una persona muchas veces es la misma persona.
Alguien decía, es que no te puedes sentar a la mesa con el diablo, ¿no? El diablo te va a decir todos tus defectos, todos tus errores, todas las cosas en las que estás equivocado y te va a desanimar y te va a verte de una manera en la que no eres merecedor de la gracia de Dios y te va a explicar todas esas cosas. Eh, yo dentro de mí pensaba, pero es que el diablo no es omnipresente. No se puede sentar a la mesa con todos los habitantes de la tierra. Dios sí es omnipresente. Dios sí puede estar sentado con todos los seres de la tierra al mismo tiempo, pero el diablo no puede. El diablo no tiene esa capacidad de sentarse junto con todos los habitantes de la tierra en el mismo momento, ¿no? Pero la forma de trabajar del enemigo, como ya se las he dicho en otros ágapes, es que eh, nos daña desde pequeños, ¿no? O sea, a través de nuestros padres, que muchas veces ya están dañados y que ellos también a su vez desde pequeños fueron dañados. Este, entonces nos, nos daña, nos hiere desde muy pequeños y ya cuando crecemos ya es como una jarrita que está venteada, que ya tiene una fisura. Entonces, con el tiempo lo que aprendemos es a pintarla, a ponerle su laca y así nuestra vida, pero la verdad es que está resentida nuestra vasija, ¿no? Y con cosas calientes o muy frías, tiende a tronarse más. Y así es nuestra vida cuando desde pequeños hemos sido lastimados. Bien, pues esta es la forma en la que nuestro peor enemigo no es exactamente el diablo, o sea, de una forma directa. Sí sabemos que él es el enemigo de nuestras almas. Sí sabemos que su trabajo de él es tratar de estorbar la vida de aquellos que quieren eh, entrar al reino de Dios y vivir en el reino de Dios. Sí sabemos todo eso. No vamos a quitarle los méritos que tiene, pero también entendamos que muchas veces nosotros nos sentamos a la mesa con nuestros enemigos y con nuestro mayor enemigo, que precisamente es el hombre viejo que traemos cargando cada uno. Ese hombre viejo que aprendió a ser mentiroso, hipócrita, de doble ánimo, chismoso, eh, tantas cosas que aprendimos a hacer desde pequeños y que recibimos ¿cómo decirte? Ese maltrato, dice la palabra de Dios, esa vana manera que heredamos de nuestros padres, esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y yo sé que nuestros padres son amorosos y nos dieron lo mejor que pudieron. No estoy juzgando la vida de ellos, ni Dios la está juzgando. Pero entendamos que muchas veces nosotros, sin querer, nuestros padres, pues nos dañaron, ¿verdad? Y nosotros a la vez nos ha tocado hacer lo mismo con nuestros hijos. Nosotros juramos que nunca íbamos a cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres con nosotros. Y oh, sorpresa, nos dimos cuenta de que sí los cometimos y otros más, ¿sí? Errores que cometimos con nuestros hijos y que ahora eh, ese es el enemigo con el que estamos sentados a la mesa. Y no me refiero a que sean nuestros hijos nuestro enemigo, no.
sino los errores que nosotros cometimos con ellos. ¿Cuántas veces por nuestra actuación, por nuestro exceso o falta de actuación, nuestros hijos adquirieron hábitos, enfermedades psicológicas o hasta vicios por nuestra forma en la que los educamos? Y nosotros nunca quisimos herirlos, nunca quisimos lastimarlos, nunca quisimos hacerles falta cuando ellos más nos necesitaban. Pero lo hicimos. Y entonces llega el momento en el que nuestros enemigos, que son precisamente lo que nosotros mismos generamos, se sientan o andan ahí muy cerquita de nuestra vida, muy cerquita de nuestra vida, como queriéndose sentar a la mesa con nosotros y hacernos comer todo aquello que nosotros sembramos, todo aquel guisado que se preparó con nuestra propia ayuda. Y ese es a veces nuestro gran enemigo o nuestros enemigos: la tristeza, la soledad, la depresión, los agravios, las palabras fuertes, hirientes, son parte de nuestros enemigos. Las carencias o los excesos. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo es que nuestros enemigos se convierten o son precisamente aquellas cosas que, como dice el proverbio, el que siembra vientos cosechará tempestades? Entonces, nosotros a veces, eh, refiriéndonos a nuestros propios hijos, cuando eran pequeños, le decíamos, eh, nos pedían algún permiso, nos pedían algo, y nosotros le decíamos no, y nos preguntaban, ¿pero por qué no? Porque yo no quiero, les decíamos, y punto. Como si eso fuera una explicación, como si eso fuera una manera de decir un no. Y entonces ahora que ellos son grandes, a veces nos contestan con palabras tan duras y que lastiman nuestro corazón, y decimos, híjole, eso yo lo sembré, ¿no? Eso yo lo sembré, nada más que ahora me duele más a mí. Eso creemos nosotros, pero la verdad es que a ellos también en su momento les dolió. En fin, todas estas cosas que estamos compartiendo no son para, si tú estás ahorita sintiendo culpabilidad en tu corazón, vas chueco. No es por ahí por donde Dios nos quiere llevar. Es simplemente para que veas quiénes son tus enemigos. Y otra vez te lo repito, no son tus hijos, no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu suegra, no son tus cuñados, no es tu mamá, no es tu papá. Tus enemigos son esas cosas que están siendo esas puntas de flecha que están contra de ti. Y no puedes sentarte tú a la mesa con ellos a comer, porque si tú te sientas con ellos, entonces estarás despreciando la mesa de quien sí te quiere bendecir, de quien te está invitando a su mesa, la mesa de Dios. Dice ahí el Salmo bien clarito: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Es decir, me presentas un banquete para que yo coma en presencia de mis angustiadores, de los que me están acusando, de los que me están señalando, de los que dicen, tú debes, no te hagas, tú estás mal por esto, y en aquel tiempo tú hiciste esto y esto y esto, y todos tus acreedores te están rodeando. Pero si tú no permites que se
sienten a tu mesa y tú lo que haces es voltear a tu padre, tomarle la palabra donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él. ¿Y qué dice? Cenaré con él y él conmigo. Es decir, ve lo que yo traigo para ti, traigo la cena. Tú dirás, pues que yo no tengo nada para ofrecerte, Señor. Y dice, tú no te preocupes, yo traigo la cena, yo traigo el banquete. ¿Acaso no le di de comer a 5,000? ¿Acaso no le di de comer a 4,000? ¿Y a quién le pedí yo para que trajera algo? Sino el que quiso dar de lo suyo, lo poco que dio. Yo lo multipliqué. Dice la palabra, yo te pongo la mesa, yo te pongo el banquete, aquí está, para que comas conmigo, para que degustes conmigo. ¿Sí? Entonces, esta es la parte hermosa de la vida con Dios. Es ser invitado por Él a una mesa en presencia de los que te quieren angustiar. Yo creo que David era un pastor que en primera pues no tenía por qué ser pastor, porque él era hijo del dueño de la finca. Y los hijos del dueño de la finca no eran pastores, solamente los empleados eran los pastores. Cuidaban el rebaño de su amo. Entonces, la situación de David era muy rara y muy complicada. Incluso algunos se atreven a decir que David era como datos de otro municipio, como que un hijo no ha habido en el matrimonio de don Isaí, el papá. eh, y por esa era la razón en la que Isaí, el papá, lo tenía así como muy relegado, muy escondido, como que era el chacho de los demás, como que era el corre, ve y dile, como que era el vete a cuidar las ovejas, David, aquí no me estés dando lata, no quiero verte. Así era el trato que el papá de David tenía para David, el que compuso el salmo que leímos. Entonces David cuidaba las ovejas, otra vez se los digo, no porque fuera un empleo digno o una labor digna del hijo de uno de los hijos del dueño de la hacienda, sino porque era muy rechazado por su padre. Y bajo esta condición es que lo mandaba por allá lejos a que no estuviera en su vista. Y lo vemos con claridad porque cuando llega el profeta de Dios, Samuel, llega a ungir a uno de sus hijos como rey, porque Dios lo envió a ungir a uno de sus hijos. Y Isaí hizo desfilar a todos sus hijos, a 7 de ellos. De hecho, la familia de don Isaí parecía ser la familia perfecta si no hubiera sido por el pequeñito David, que fue así como un accidente de la vida, así como que, ay. Usted sabe que para los judíos el número 7 es muy importante, es el número de Dios, dicen ellos, no nosotros, ellos dicen, ¿sí? Entonces, él cuando tenía 7 hijos, él decía, esta es la familia perfecta. Hay 7 varones en el tiempo en el que había tanta, pues, ¿cómo le podemos llamar? Ahora le llaman discriminación, ¿no? Porque tenía 7 varones, imagínense, iba a tener 7 nueras, iba a tener una gran familia. No, no, para él estaba resuelta la vida, o sea, era un hombre, era un campeón pues de Israel hasta que le cayó el pequeño David. Obviamente no le cayó del cielo ni lo soltó una cigüeña, sino por sus andanzas de él. Pero bueno, regresando otra vez al punto, la vida de David no era una vida exactamente deleitosa. Era una vida en la que él bien se hubiera podido sentar a la mesa con sus enemigos, lo cual sus enemigos eran el rechazo, la soledad, la tristeza, la angustia de decir es que a mí mi padre no me quiere, es que me relega, es que me corre, es que quiere más a mis hermanos, yo soy el patito feo de la familia, yo soy
pues el último, ¿verdad? El más despreciado. Él hubiera podido sentarse a la mesa con esas cosas diciendo de sí mismo, pero no fue así como se vio él. Él se sentó a la mesa con Dios, con su Padre, ¿verdad? Y, y él dijo, si mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá, y Él es mi Padre. Por encima de mi Padre Isaí está mi Padre Dios. Él sí está conmigo todo el tiempo, y aquí yo le canto alabanzas, y aquí yo cuido a las ovejas, y seguramente Él me cuida como yo cuido a mis ovejitas, porque dice la palabra que cuando algún león venía sobre alguna de sus ovejas y la atrapaba en sus fauces, dice que salía David corriendo y agarraba al león, y el Espíritu de Dios venía sobre de él, y lo mataba al león, y soltaba, libraba de las fauces del león a la ovejita y mataba al león. Y si era un oso también. ¿Se da cuenta cómo Dios estaba con él? Entonces lo que David hacía es que tomaba a la ovejita que había sido presa de ese león y la consolaba, y la curaba, la vendaba, la cargaba, ¿verdad? Y así se imaginaba David que su vida era con Dios, que él era como aquella ovejita que había sido o que quería ser atrapada por las fauces del rechazo, pues no sé, de la soledad, del odio que le tenían también sus hermanos, que, que, pero que era rescatada de las fauces de esa situación, de esos enemigos. Y era consolada por Dios, era sanada por Dios, era cargada en hombros por Dios. Y entonces es ahí cuando se inspira y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Diciendo él, si yo que soy un hombre, sé cuidar a mis ovejitas y las llevo a pastos frescos y verdes para que se alimenten, ¿qué no hará Dios conmigo? En lugares de pastos verdes me hará descansar, confortará mi alma, es decir, cuando mi alma se siente desfallecida, se siente triste, se siente agobiada, viene mi Padre y me abraza y me hace saber que soy su hijo, que me ama, que nadie más me va a amar como él, que no estoy solo, que no estoy sola. Entonces, esta parte interesante de la vida de David llega el momento en el que dice, y cuando mis enemigos se presentan delante de mí, ¿qué creen que hace Dios? Les dice, sí, a ver, fórmenle, ¿quién va a acusar a este muchacho que todas debe? No, dice, él lo que hace es los calla y les dice, miren, voy a poner un banquete para mi hijo, se va a sentar a comer aquí. Y los otros están que quieren deshacerse en acusaciones, en maltratos, en dardos de fuego contra de mí, y Dios se los impide porque está poniendo una mesa donde Él me está diciendo, mi hijo, ven, pásale, siéntate a la mesa. Y yo a veces le digo, hijo, padre, pero es que yo soy muy pecador, yo tengo estos errores, yo tengo estas cosas. No, espérate tantito. Ven, vamos aquí a comer. Y en ese trayecto en el que me lleva a la mesa, me veo purificado, me veo limpiado, me veo limpio cuando ya me sienta a su mesa. ¿Recuerdan ustedes un pasaje así? ¿Recuerdan ustedes aquella historia del hijo pródigo y del padre amoroso? ¿Recuerdan que él lo que dijo, voy a regresar a mi padre? Todavía olía a puerco, olía a cuche, a marrano. Y regresó al padre, y el padre salía todos los días a ver si acaso su hijo regresaba, volvía en sí y venía. Y en una de esas vio que venía por allá un muchacho todo andrajoso, pero lo conoció el caminar, ese caminar con sus piececitos chuecos, ¿verdad? Que metía una pierna y luego la otra y así. Y dijo, ese turulato es mi hijo. Ese es mi hijo, seguro que es mi hijo. Y corrió a encontrarlo y sí, apestaba marrano, pero era su hijo. Y lo abrazó y le dijo, mi hijo, qué bueno. Y le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y le dijo, espérate, cállate, no digas nada, no digas nada, mira, ven, pásale a la casa. Y dice que preparó un banquete para él.
Y en el trayecto en el que preparó el banquete, invitó a todo el mundo, pero principalmente a su hijo, para decir, miren, aquí está mi hijo, que yo pensaba que había muerto, pero hoy ha resucitado. Aquí está. En ese trayecto fue limpiado, fue limpiado. Ya cuando estuvo sentado a la mesa con el Padre, ya estaba limpio, cambiado, hasta con anillo en el dedo. Y su vestido fue limpio, hermoso, de honra. ¿Te das cuenta cómo es el punto al que Dios nos quiere llevar cuando dice, Él presenta una mesa, un banquete para mí, en presencia de mis angustiadores? Entonces, yo quiero invitarte para que este día te sientes a la mesa con tu Padre. No pongas pretextos. Ya no te sientes a la mesa con tu enemigo. ¿Quién es tu enemigo? Ya te estuve compartiendo que nuestro amigo, a veces nuestro peor enemigo, perdón, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Es nuestro viejo hombre. Y nos sentamos a la mesa con él, porque no hay mesa para uno solo, ¿eh? Algunos piensan que a veces la mesa es para uno solo. Y yo te digo, cuando te sientas contigo mismo, ¿qué te pones a decirte? ¿Qué te pones a reprocharte? ¿Qué te pones a recordar? Y cuando te sientas a la mesa con Dios, Él no se pone a recordarte tus pecados. Él los tiene enterrados en lo profundo de la mar, en lo profundo de la mar. Y te asegura que no va a ir a meter la mano para sacarlos y a ver la lista de Samuel. Vamos a ver, no, pues mira, Samuel desde que era pequeño, así, 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 así. Dios no va a ir a meter la mano a lo profundo de la mar para sacar tus pecados, no. Al contrario, Él tiene una mesa de bendiciones para ti. Podrás aceptar esa mesa. Podrás sentarte a la mesa de Dios y ver cómo Él te llena de honra, cómo Él te santifica, cómo Él te limpia. No eres tú el que va a hacer ese proceso. ¿Cuánta gente, con cuánta gente he platicado y me ha dicho, pues yo algún día voy a ir a la iglesia, nada más que cuando ya me porte bien, cuando deje yo de andar, es que traigo por ahí unos pecadillos y no quiero, no, como que me cuesta dejarlos. Cuando ya ande bien, ¿tú crees que Dios está esperando a que esa persona deje su pecado para que le busque, para que se siente a la mesa con él? Dios quiere que esa persona vaya y se siente a la mesa con Dios y entonces en ese proceso Dios lo va a transformar, Dios lo va a limpiar, Dios lo va a santificar, pero también contigo lo hace y conmigo. Ven a la mesa con papá, Permite, permítete tener ese banquete con Dios, con tu Padre. Amén. Bien. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo hermoso, por la vida de cada uno de los que han estado hoy aquí y de los que escucharán esta palabra en la que tú nos hablas al corazón y nos invitas a estar sentados a tu mesa, donde tú preparas un banquete para nosotros en presencia de aquellos que nos quieren angustiar. Gracias, Padre. Lo recibimos, lo creemos, que nuestros oídos sean oídos con revelación. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado hermano y bendito Salvador. Amén. Amén. Bueno, ahora sí díganme, ¿hay algo que quieran compartir? ¿Algo que Dios ponga en sus corazones? Se vale, ¿eh? Se vale. Pero uno por uno, ¿eh? No todos de montón. Entonces fue Blas Pascal, el científico, quien dijo.
Sí, gracias por corregir. Muy bien, no fue René Descartes, fue Blaise Pascal, ¿ok? Científico Científico francés. francés. Gracias, sí, De excelente. nada. Ahí está la cápsula informativa. Sí, muy bien, gracias. Bien, pues si no hay nada que compartir más, pues nos vemos el próximo viernes, si Dios nos presta la vida. Por aquí vamos a estar y vénganse temprano para que alcancemos más, nos toque de a más bendición. Los esperamos a las 8 el próximo viernes. Aquí estaremos. Que Dios nos bendiga. Bendiciones. Primero Dios, bendiciones. No, mamita.